Hola, ¿cómo están? Yo soy Carol Puentes y bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Quién está detrás del podcast? Antes de dar inicio a la historia o la continuidad de la historia anterior en la que veníamos en el episodio pasado, quiero que hagamos así como un compromiso. Más que un compromiso es como proponerles algo, que si ustedes empezaron a escuchar estos episodios de ¿Quién está detrás del podcast?, lo hagan hasta el final, es decir, hasta que llegue al punto de mi vida en el que me encuentro actualmente, para que de una u otra manera puedan comprender cómo la vida está llena de giros y de cambios y de cómo todo eso que nos pasa de una u otra manera nos puede llevar a vivir experiencias que nunca nos habíamos imaginado vivir, que nos van formando el carácter y que por supuesto forjan los rasgos de nuestra personalidad, en este caso de mi personalidad. Además también porque hay muchas personas que, digamos, dentro del podcast en cierto punto de mi vida tenían un rol que tal vez no fue asumido de la mejor manera, pero que poco a poco con los años esto fue cambiando. Así que me encantaría que me puedan acompañar en este viaje donde veamos como los cambios también de los personajes dentro de esta historia, que es la historia de mi vida. Bueno, como les venía contando en el episodio anterior, no alcancé a terminar grado primero porque pues mi mamá me saca del colegio debido a que nos cambiamos de barrio y si bien estuve pues a pesar de ello como un tiempo yendo al colegio, definitivamente después ya no. Cuando vivimos en Camilo Torres, oiga, yo tengo varios recuerdos de Camilo Torres. Vivíamos en una casa esquinera, Meli yo creo que tenía por ahí 4 o 5 añitos, y esa casa tenía como una guardilla, tenía como una parte en donde había como reblujo, desorden, no sé, dependiendo de qué país me estén escuchando, si comprenden la palabra reblujo o desorden, pero es como un cuarto donde uno guarda todo lo que no necesita, todo lo que se puede acumular y que uno no quiere pues que esté como en otros espacios tan visibles. Esta guardilla quedaba pues arriba de la casa, o sea, como en el techo, y ahí había una carretilla. Resulta que para esa época, no sé cuántos años tenía yo, sinceramente, pero me gustaba mucho jugar al médico, a la doctora, a papá y a mamá y todo el cuento. Y obviamente cuando estaba con amigas, era como en plan, juguemos a papá y mamá, yo soy el papá. Luego, cuando jugaba con hombres o con amigos, siempre yo decía, no, yo soy la hija, yo soy la hija. O sea que ni siquiera en esa edad yo me visualizaba como en una relación con un hombre, sino siempre con una mujer. Dentro de todos estos juegos también jugaba mucho a que quería ser doctora y que quería ser médico. Y una de las cosas que me gustaba era que me podía poner una camisa abierta, así como en forma de delantal, entonces me encantaba vestirme así. El hecho es que yo subía a esa guardilla a jugar con una amiga que vivía al frente y estábamos ahí jugando, no sé qué, y yo me acordé que mi mamá en su bolso tenía como una inyección, o sea, una jeringa con una aguja. Y entonces siempre que yo le decía, ven, te aplico la inyección, lo hacía con la punta del lápiz, ay, ven, te aplico la inyección, y le hacía pasito y normal. Pero ese día, yo no sé a mí qué me pasó, y le dije, ay, espérame acá. Y me fui a buscar en el bolso de mi mamá y encontré la jeringa con la aguja. Y sí, señores, que muy médico y todo me creí y le achusé la nalga con esa aguja. Pues claro, esta niña salió llorando, corriendo con esa jeringa y pegada de la cola y hasta ahí tuve esa amiga porque evidentemente le prohibieron la amistad conmigo. Y no es para menos, la verdad. En fin, yo seguía gamineando por todos lados, yo tenía amigos de todo tipo, de todas las edades, amigas, aunque la verdad siempre me la llevaba mejor con los hombres. O sea, como que con las niñas siempre terminaban barrándola de una u otra manera. En cambio, con los hombres nos entendíamos súper bien, jugábamos a los carros, armábamos pistas, jugábamos a fútbol, podía jugar súper brusco, entonces era muy feliz teniendo amigos hombres. Me acuerdo también que ahí tuve como mi primer cuento, como con un niño así que nos empezamos a dar como picos y no sé qué, pero pues obviamente yo era más como porque no podía hacerlo con una niña, o sea, no tenía la excusa para hacerlo con una niña. Entonces empecé como a explorar esa parte, pero no nos gustábamos para nada. Y fue muy chistoso porque con los años, pero muy con los años, me di cuenta que era gay. Entonces fue como que, wow, no lo puedo creer. Además, no fue la primera vez que me pasó. Más adelante en esta historia se van a dar cuenta que, de hecho, en otro punto de mi vida, y siendo ya más consciente, hay una historia similar. Por alguna razón, no sé por qué, no me pregunten por qué, no tengo ni idea. Yo una vez como que estaba discutiendo con mi mamá, no sé qué, y cogí una bolsa y empaqué ropa en una bolsa. Y lo que hice fue como escaparme de mi casa, pero no me fui tan lejos, me fui como a la vuelta de mi casa, que había un antejardín,
Entonces me metí ahí y me quedé muy escondida para que mi mamá tuviera que buscarme, o sea, de hacerle la maldad, ¿saben? Como de, sí. Entonces ahora salga y búsqueme y a ver si me encuentra y como hacerle pasar ese susto. Para ese entonces sé que seguía siendo carisucia, piojosa, me vestía igual como un niño porque cuando nos regalaban ropa yo siempre escogía lo de niño. Y algo que se me pasó contarles en los primeros episodios es que no sé, porque eso sí no tengo recuerdo, pero me lo contó mi tía, que hubo una época donde adoptaron como a 2 niños. Oiga, nosotros bien pobres, bien llevados el berraco y disque adoptando. Pero bueno, estábamos mejor que ellos, la verdad, porque por lo menos teníamos un techo donde vivir. En cambio, ellos dos no tenían una casa para vivir en ese momento. Así que lo acogieron en mi casa, los acogieron porque eran 2, y el baño tenía no puerta, sino una cortina. Entonces una vez yo le abrí la cortina a uno de ellos como para ver qué era lo que tenían ahí que yo no tenía. Y no sé si fue que vi o qué, pero le decía a mi tía que por qué él sí tenía eso y yo no, porque no entendía. O sea, yo no entendía porque a mí me faltaba esa parte. ¿Qué explicación me dio mi tía? No sé, supongo que me dijo que porque era una niña. Y la verdad, yo siempre cuando me acostaba, siempre me hacía esa pregunta, si soy una niña, ¿por qué me gustan las mujeres? O sea, siempre quería tener el cuerpo que necesitaba para justificar que me gustaba una mujer, porque yo nunca le decía a nadie, es que me gustan mis amigas, o es que me gusta una niña, o es que me llaman la atención las niñas, sino que lo que decía era, ¿por qué soy una niña? O sea, ¿por qué me faltan cosas que siento que debería tener? Bueno, en todo caso, nosotros nos pasábamos muchísimo, muchísimo de casas. De hecho, no recuerdo muy bien como el orden en el que vivimos en ciertas partes y luego cómo pasamos a la otra, pero sí que sé que después de Camilo Torres, nosotros nos fuimos a vivir al Japón, que es un barrio muy popular en Dos Quebradas, Risaralda, para los que están escuchando este podcast y son de otro país, y nos vamos a vivir a una casa donde son habitaciones compartidas. Bueno, habitaciones no. Nos vamos a vivir en una casa donde alquilan varias habitaciones. Mi tía Francia se va a vivir a un nuevo barrio que están recién haciendo o construyendo, que se llama Villa Elquín, que iba a ser como un conjunto cerrado, pero creo que a la final ese proyecto fracasó y nunca se volvió un conjunto cerrado como estaba planeado inicialmente. Digamos que de Villa Elquín a mi casa uno tenía que... Había una avenida principal, ¿cierto? Hay una avenida principal ahí en el Japón. Y de esa avenida principal a la derecha nosotros vivíamos como 2 cuadras más abajo. Y de esa avenida principal a la izquierda, subiendo como 2 o 3 cuadras más hacia arriba y luego girando a la izquierda hacia adentro, como 1 cuadra y media, estaba Villa Elquín. Yo me la pasaba entre mi casa y Villa Elquín. Además, mi tía Amparo también vivió por ahí un tiempo. Yo tengo 2 tías, ya les había dicho mi tía Amparo, mi tía Francia. Bueno, y nunca les he hablado todavía de mi tío Juan, hasta hoy, que ya empieza a ser parte de este episodio. Y ya les voy a contar por qué. O sea, en realidad por parte de mamá tengo mi tío Juan, mi tía Francia y mi tía Amparo. Esos son mis tíos. El hecho es que es muy chistoso porque mi tía Amparo vivía ahí en Villa Elquín antes de que nosotros llegáramos como a ese sector, cuando nosotros estábamos en Camilo Torres. Y Gildo, que es el esposo de mi tía Amparo, yo le digo tío Gildo, nos hizo como un burro. Un burro es como ese juego sube y baja donde la persona se hace al lado contrario y uno empieza a subir a bajar ahí. Nos hizo un burro con 2 guaduas, entonces no tenía seguridad de ningún tipo. Ese burro no solamente subía y bajaba, sino que giraba para todos lados y nosotras éramos felices jugando en ese burro. Además quedó hecho como, o sea, lo hicieron como encima de un barranco y uno salía rodando por ese barranco abajo cuando no se prendía duro. Y eso era como lo divertido, ¿saben? Como la adrenalina. Desde chiquita me encantó la adrenalina y el peligro, o sea, me encantaban los riesgos. Cogíamos ese burro y le dábamos vueltas y era agárrese, agárrese. Y lo bueno era cuando ya uno salía por allá volando. Eso lo jugaba muchísimo con mis primas, las hijas de mi tía Amparo. Y les cuento que antes de irnos pues para allá, perdón que me enredé un poco en la historia, me voy a retroceder nuevamente a Camilo Torres. Me pasaba algo muy chistoso y no me quiero saltar eso porque siempre he tenido un vínculo con Meli, que es la hija mayor de mi tía Francia. Nos criamos como hermanitas. Y era que Meli era muy cachetona, nació muy acuerpadita y mi tía decía, y en mi casa decían que en la parte de arriba, que era donde yo jugaba en la guardilla, habían murciélagos y que los murciélagos pues se podían chupar la sangre de las personas y yo como que mantenía preocupada por ella y cuando iba a dormir yo me acuerdo que yo la miraba todo el tiempo porque tenía mucho miedo de que un murciélago viniera y se le chupara la sangre,
porque como ella era más acuerpadita, siempre me preocupé por eso. No sé si ella lo sabe, no sé si lo va a saber cuando escuche este episodio, pero sí que recuerdo muy bien esa parte de mi vida. Bueno, retomando, mi tía Amparo se va para Camilo Torres, nosotros nos vamos para el Japón, y para ese momento sí que recuerdo que vivíamos de vender agujas, de casa en casa, como ese pack de agujas donde vienen de varios tamaños y para todo tipo de cosas. Pesábamos a la gente, teníamos una pesa, mi mamá tenía un novio, el único novio con el que yo compartí como si realmente fuera un papá, se llama Juan Carlos y le decíamos Chuchito. La verdad tengo muy buenos recuerdos de Chuchito. Lo raro o lo chistoso es que también tenía como su cosa, ¿saben? O sea, también tenía como su tema porque le encantaba jugar con carros. O sea, tenía un alma de niño muy despierta. De hecho, él me dio los mejores carros, los más bacanos. Le encantaban unos carros como de época y los compraba así o los conseguía así en madera súper grandes. Y ahí ven quién se los disfrutaba, pues yo. Por eso yo creo que hicimos tanto feeling y nos la llevábamos súper bien. Además fue súper respetuoso todo el tiempo y súper lindo. Creo que sí, creo que fue lo más parecido que tuve a un papá. Como les digo, vivíamos en una casa en la que alquilaban varias habitaciones. Esa casa era de 2 pisos y había pues un lavadero. Para los que de pronto no saben qué es un lavadero, tiene como un tanque lleno de agua y al lado está como una base construida en cemento en donde tú sacas agua y puedes lavar la ropa encima de la base de cemento y bueno, y con jabón y todo el cuento. Y algunos dirán, bueno, ¿y está por qué está explicando eso si eso es tan común? Porque me he encontrado en este momento que estoy por acá en España que muchas personas no saben qué es un lavadero. Bueno, o por lo menos no lo conocen con esa palabra. Así que por eso me tomo la molestia de explicarles qué es. El hecho es que nosotros, bueno, vivíamos ahí, salíamos a vender agujas de puerta en puerta. A veces no teníamos ni para comer, entonces mi mamá y Chuchito siempre decían, ay, tienen un plato de comida que nos regalen, así sea para la niña, o un pancito o algo. La mayoría de las veces salíamos de mi casa sin desayunar. Lo que ganábamos nos daba como para pagar la habitación y eventualmente comprar algo de comida. De esa casa tengo recuerdos chéveres y uno no tan chévere que de hecho ahora que estaba recordando para grabar este episodio me generó emociones encontradas y como una tristeza muy profunda y como también de pensar qué pasaría con esas 2 niñas y ya les voy a contar por qué. Imagínense que en esa casa había como una tienda también, ¿no? Y el señor vendía helados de banano, que eran bananos congelados, literalmente, y vendían bolis, que era súper delicioso, y cosas así. Esos son como los recuerdos buenos, ¿sí o no? O sea, y que yo jugaba ahí con las niñas, que jugaba con los niños, para arriba y para abajo. Pero justo en la parte de abajo, por donde estaba el tanque y el lavadero, justo al frente de ese patio, vivían unas personas. Yo no sé si era solo el papá con las 2 niñas, no recuerdo si vivía con alguien más, pero me acuerdo de ellos 3. Y recuerdo que el señor se dedicaba a vender ropa porque él lo que salía era pedir ropa usada y luego lo que hacía era revender esa ropa usada. Entonces yo me acuerdo que vendían que camisetas a 100 pesos, a 50 pesos, a 500 pesos. En ese momento así era la moneda. El hecho es que ese señor, para castigar a las niñas, lo que hacía, y ojo a esta parte que me conmueve demasiado, me da mucha tristeza esa parte, pero él lo que hacía era que la forma de castigarlas era envolviéndose el cabello de ellas, porque además tenían el cabello largo en las manos, y les hundía la cabeza dentro del tanque y las dejaba casi hasta que sentía que ya no podían respirar. Yo tengo esa imagen, es que me parte el corazón, de verdad, y wow, es que solamente con contárselos acá como que me retrocedo a esa época y me da mucha tristeza, lo siento, pero es verla a ella o verlas a ellas cuando le tocaba a una o a la otra en ese tanque, yo sin poder hacer nada porque era muy pequeña, pero yo me quedaba viendo y como que no entendía y me daba muchísima impotencia, me parecía súper injusto, me daba muchísimo enojo, pero yo me escondía, o sea, ese señor no veía que yo veía. Y, y ver que ellas ni siquiera, o sea, ni siquiera se defendían, o sea, porque yo pienso, bueno, ¿por qué nunca le pegaban? O sea, por qué no se defendían también con fuerza? No, ellas simplemente no se defendían, estaban indefensas ante esa situación y eso me produjo como muchas emociones muy tristes. O sea, yo crecí viendo muchísima violencia intrafamiliar,
viendo muchísima hambre, muchísima pobreza, muchísimas cosas injustas. Y cuento esta que fue una de las que más me impactó, pero en realidad no fue lo único con lo que tuve que crecer, sino con muchísimas otras cosas. Yo pensaría que para esa época yo debía tener entre 6 7 años más o menos, o entre 7 y 8 años. Como les decía, yo me la pasaba como entre mi casa y Villa Elquín, que era donde estaba mi tía, y vivía también mi tío Juan. Mi tío Juan tenía una novia, me acuerdo que se llamaba Sandra, y me acuerdo de esa novia por una razón muy valiosa. Resulta que en Villa Elquín yo tenía muchos amigos de mi edad. Yo me la pasaba encaramándome en los árboles, jugando fútbol, en fin, o sea, seguía caminando para arriba y para abajo. De hecho, una vez me fui a perseguir unos niños y me acuerdo tanto que había como una quebrada, un río pequeño, y me fui persiguiéndolos y ellos, niña, no nos siga. Y yo igual seguía. Y llegó un momento donde me fui como a un lodo y se me empezó a hundir el pie. Y yo empecé como, ay, ayúdenme. Y ellos se devolvieron y me ayudaron. Y me decían, le ayudamos, pero ya no nos sigue más. Y yo, bueno, sí, hágale. Y me ayudaron a salir de ahí. Y yo dije, no, pues ya no lo sigo. No, ahí sí me devolví. Pero si no, los hubiese seguido quién sabe hasta dónde. De hecho, cuando me regresé, pasé por un alambre de púa y tengo una cicatriz justo detrás de mi rodilla porque se me enganchó ese chuzo y me hice un rayón súper grande y súper feo ahí. Había un señor también que se llama Johnny. No sé si ese señor trabajaba en algo de cine, de las salas de cine o algo así, pero recuerdo que él nos regaló unas boletas para ir a ver una película que se llamaba Mimico Banana, algo así. Yo sé que fue una película súper linda, que me encantó, creo que fue la primera vez que fui a cine y me encantó esa película, o sea, de mis películas favoritas. De ese señor aprendí cómo entregar el cuchillo porque una vez ellos tenían la puerta de la casa abierta y yo estaba ahí parada esperando a los niños para jugar, a los hijos de él. Y yo me acuerdo que estaba regañando al hijo y le estaba diciendo, no me entregues el cuchillo así, entrégamelo de esa manera. Y el niño se lo entregaba y él volvía y se lo entregaba y le decía, ¿cómo es que me lo tienes que entregar? Y yo puse muchísimo cuidado y me acuerdo mucho que llegué a mi casa a ensayar yo sola, o sea, que cómo se tenía que entregar el cuchillo de manera correcta. O sea que el aprender era algo que siempre tuve ahí. Siempre me gustó mucho que me enseñaran cosas, siempre me gustó mucho hablar con la gente adulta, siempre le tuve mucho respeto a la gente adulta y me encantaba escuchar las historias. Y cuando enseñaban cosas, o sea, yo era como, no sé, me gustaba, ¿saben? Le prestaba demasiada atención. Después recuerdo que mi tía me llevó a ver una película cuando todavía estaba ahí en Villalquín que se llama El Rey León. Y esa película fue como, wow. Mi tía súper alcahueta me compró todo, o sea, me compró un buzo del Rey León, todo lo que vendían afuera del cine me lo compró. Y, como les dije anteriormente, mi tío Juan tenía una novia. Pues esa novia era enamorada de ese buzo, y un día me dijo que se lo prestara y se lo llevó. Y terminó con mi tío Juan y nunca me regresó el buzo. Y me acuerdo mucho que yo estuve muy enojada por eso mucho tiempo. Como, ¿por qué no me devolvió el buzo? O sea, porque para mí tenía como demasiado valor. Tanto así que miren, todavía no lo supero. Justo en esa casa, como recién estaban construyendo como ese barrio, fue donde se entraron a robar y donde le robaron a mi tía todo, donde tenía el bolso lleno de fotos y ahí fue donde se robaron todos los álbums de fotos. Y por esa razón, como les había dicho en otros episodios, creo que si no estoy mal en el primero, no tengo fotos de mi infancia. Si tengo son demasiado pocas, o sea, yo creo que si tengo 7, no tengo 10. La primera vez que me quedé inconsciente fue ahí en Villa Elquín también, o sea, no es que ahí viví muchísimas cosas, porque imagínense que estaban jugando fútbol y estaba muy empantanado y me licé y me caí y me di contra una piedra. Y me acuerdo de esa caída, o sea, me acuerdo de la caída y me acuerdo de haber visto como todo negro por un momento y hasta ahí me acuerdo. Creo que me quedé inconsciente y el resto ya no me acuerdo. O sea, ni siquiera me acuerdo después de que me haya despertado ni nada, solo ese momento en donde estaba pasando de tener conciencia a lo inconsciente. Después de esa casa que les cuento en la que vivimos donde estaba este señor, o no sé si antes, no, yo pensaría que antes, es que no estoy segura, pero no quiero cambiar esta historia porque se viene un evento muy importante en mi vida, pero bueno, voy a hacer lo siguiente. Como esto todavía no lo voy a hablar en este episodio, sino en el próximo, que es algo demasiado personal
es una historia que quiero compartir con ustedes, que ahí es como donde viene el segundo milagro grande en mi vida, porque el primero fue cuando me quemé, pero recuerdo que por alguna razón, y no sé en qué época ni en qué orden, vivimos justo detrás de Villalquín, en una casa donde había como un solar, y ahí sí vivíamos solos, mi mamá, Chuchito y yo, y tuve mi primer mascota, Barbie. Era una perra Frespuer divina, me encantaba, era súper juguetona, escondía las medias, le escondía a uno las cosas en ese solar, hacía como hoyos en la tierra y las metía y luego tapaba. Uno sabía que si no encontraba una media o cualquier cosa, allá estaba en el solar escondido debajo de la tierra. Recuerdo también en esa casa los carros grandes que Chuchito tenía y con los que yo jugaba y que me encantaba hacer como pistas de carros. O sea, no, me lo disfruté un montón. Pero como les digo, no recuerdo si eso fue antes de vivir en esa casa donde yo tuve que vivir como ese evento de maltrato o después. Y bueno, ya, creo que eso es todo por hoy. En el próximo episodio, como les digo, voy a revelar un dato muy personal de mi vida y es donde se revela como ese segundo milagro y el por qué yo, aunque no me gustan las religiones y no practico ninguna, tengo una relación muy estrecha con Dios y creo como en esas personas o en los ángeles o en todo lo que el universo hace para a veces protegerte de eventos que, si bien lo viví hasta cierta parte, pudo haber sido peor. Espero que este episodio les haya gustado. Nos escuchamos el próximo viernes con el quinto episodio de Quién está detrás del podcast. Recuerden que los miércoles sale episodio de Hablando por Hablar. Recuerden también que me pueden seguir en Instagram como @carol7.d y en YouTube como Carol Puentes. Ahí en YouTube van a encontrar de todo. O sea, yo siempre quise conservar YouTube como mi universo, ¿saben? Entonces ahí van a ver como mi lado más como recochero, van a ver mi lado más serio, van a ver cosas de mi vida personal también, por supuesto, infaltable el podcast. Y además súper bien porque YouTube ya generó como una pestaña de podcast, entonces si ustedes solo quieren ir a escuchar el podcast desde allá, también lo pueden hacer perfectamente. Buscan la pestaña podcast y ahí van a encontrar todos los episodios. O si quieren compartir uno de estos episodios con alguien que no use Spotify, pues esa es una muy buena forma para hacerlo. Les mando un abrazo gigante, les deseo lo mejor desde donde sea que me estén escuchando y nos escuchamos el próximo viernes.